Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a trabajar con el caso de aplicación número 17, que trata el tema de deducción de honorarios a directores y otros administradores conforme a lo que establece el artículo 91, inciso I, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bueno, como ustedes habrán ya visto en la teoría, la norma del impuesto autoriza la deducción de los honorarios que se asignan a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores de las sociedades que están incluidas en el inciso A del artículo 73 de la ley, constituidas en el país, conforme a un límite. Y ese límite surge del mayor de la suma de 12.500 pesos por cada uno de los beneficiarios de los honorarios en cuestión, o bien el 25% de las utilidades contables del ejercicio. El primer caso no ofrece, el primer punto no ofrece ningún tipo de dificultad, son 12.500 pesos como límite por cada uno de los beneficiarios. Y el segundo punto, este 25% de las utilidades contables del ejercicio, no ofrecía ninguna dificultad hasta que el decreto 1344/98, que era el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, recogiendo la opinión del dictamen 106/96, establece que la utilidad contable a la que hace referencia es aquella que surge del balance comercial de la empresa luego de deducido el impuesto a las ganancias. Y esto ocurrió porque justamente se consideró que no considerar esa deducción equivalía a desconocer la real incidencia que tenía el tributo en la utilidad real de la explotación. Entonces acá esta restricción nos lleva a un problema algebraico que se hace necesario tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una influencia recíproca entre el impuesto a calcular y los honorarios máximos, los que podrían asignarse y deducirse en función de dicha utilidad. No así cuando se trata del límite de la cantidad fija por beneficiario. Esto significa que los honorarios van a modificar en proporción inversa a su cuantía. Cuanto mayor es el honorario, menos va a ser la ganancia imponible a la utilidad gravable y por lo tanto al impuesto. Y este también repercute de la misma manera en el cálculo de los honorarios máximos. Cuanto mayor es el impuesto a las ganancias, menor va a ser la utilidad contable neta y por lo tanto menores los honorarios deducibles. Este problema de la interdependencia entre el impuesto que tenemos que deducir antes de poder calcular este 25% de utilidad contable se soluciona con la aplicación de una fórmula, que es lo que va a plantear este caso práctico número 17. Entonces vamos al enunciado y vamos a ver que, primero, el enunciado nos dice: punto A, supuestos empresa XX SA. Sujeto del artículo 73. Asignación de honorarios. Tenemos dos directores. El director A, que le asignaron 290.000 pesos, y el director B, que le asignaron 10.000 pesos de honorarios. Bien. El cierre del ejercicio es diciembre del N1. La Asamblea decidió asignar honorarios el 24 del N2 siguientes al cierre. La utilidad antes del impuesto es de 1.000.000 de pesos. Ajustes en más, 100.000 pesos, ajustes en menos, 150.000 pesos y la tasa del impuesto 35%. Se pide determinar los honorarios máximos deducibles conforme al artículo 91, inciso H, y comprobar el importe obtenido de corresponder. Bueno,
Nos remarca el enunciado una aclaración que tiene que ver con la tasa del impuesto, porque este artículo nos habla de tasa del impuesto y ustedes saben que en estos ejercicios la tasa del impuesto puede variar conforme al cierre. Para este caso, si nosotros consideráramos para este ejercicio que acaba de cerrar el finalizado en el año 19, la tasa del impuesto correspondería al 30% y es así como está considerada la resolución de este ejercicio. Pero previo a esto, este ejercicio nos ofrece el texto del artículo en cuestión y dice que las sumas que se destinen al pago de honorarios de directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y las acordadas a los socios administradores con las limitaciones que establece el presente inciso por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73, las sumas a deducir en concepto de honorarios, directores y miembros del Consejo de Vigilancia y de retribuciones a socios administradores por su desempeño como tales no podrá exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio o hasta que resulte de computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, la que resulte mayor, siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal en la cual se paguen. En caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el importe que resulte computable de acuerdo con lo dispuesto precedentemente será deducible en el ejercicio que se asigne. Bueno, primero, lo del límite es lo que veníamos hablando hasta recién. Antes de comenzar a leer el enunciado, lo que agregamos ahora es que para poder considerar esta deducción, estos honorarios deben ser asignados antes de la presentación de la declaración jurada, que es este el caso conforme a lo que nos decía acá el 24 del N2, o sea, aún no venció la declaración jurada, por lo tanto vamos a tomar esta deducción de honorarios. Bueno, la ganancia antes del impuesto, acá es dato, ganancia antes del impuesto es de 1.000.000 de pesos. Ajuste positivo, ustedes se acuerdan, columna 2, 100.000 pesos, ajustes negativos, 150.000 pesos. Tenemos los subtotales y la deducibilidad de los honorarios a directores es la incógnita a calcular en este planteo. Ahora bien, vamos a adjudicarle una letra a cada uno de los datos y conforme a ello vamos a armar la fórmula que tenemos que aplicar para ver cuál es el límite de los honorarios deducibles. Entonces vamos a decir que la tasa del impuesto la vamos a llamar A y corresponde al 30%. La utilidad sobre el estado de resultados antes del impuesto a las ganancias es de 1.000.000 de pesos. La utilidad sobre el estado de resultados, el saldo final obviamente lo desconocemos porque todavía no sabemos cuáles son los honorarios que vamos a tener que deducir. Los ajustes que incrementan la utilidad, ustedes se acuerdan, columna 2, 100.000 pesos, lo vamos a llamar D. Los ajustes que disminuyen la utilidad, lo vamos a llamar E, que eran los 150.000 pesos. La ganancia neta antes de deducir honorarios, que la vamos a llamar F, que va a ser justamente el 1.000.000 de pesos, más los ajustes positivos menos los ajustes negativos, serán 950.000 pesos. Y una vez que podemos asignarles una identificación a cada una de las partes que va a formar parte de la fórmula, nos vamos con ella a aplicarla. Entonces vamos a decir que 0,25, que corresponde justamente al 25% de la deducción por
la utilidad antes del impuesto a las ganancias, punto B, ¿se acuerdan? Por A, que era la tasa del impuesto, por F, que era la ganancia neta antes de deducir los honorarios, sobre 1 menos 0,25 por A, que era la tasa del impuesto. Entonces vamos a aplicar fórmula y vamos a llegar a un importe, que en este caso, si yo hago todos los reemplazos del caso, voy a quedar con estos 193.243,24324. Entonces, ahora bien, vamos a ver los límites, vamos a determinar los honorarios deducibles y vamos a comparar. El director A le habían asignado 290.000 pesos. El importe máximo conforme a uno de los límites es 12.500. En el caso del director B le habían asignado 10.000 pesos y el tope es 12.500, pero le habían asignado 10.000, por lo tanto el importe máximo es 10.000. Conforme al 25%, nosotros tenemos que 193, que es lo que nos arrojó, que es lo que nos arrojó el tope del cálculo que hicimos, 193.243,24 para el director A, como límite, no director A, como límite de máximo deducible, y 12.500 por cada uno. La comparación es 22.500, que surge de los máximos que sumados la cantidad fija. Ustedes recuerdan que por el director A habíamos tomado 12.500 y por el director B 10.000 pesos. Entonces esta suma me da 22.500. Yo estos 22.500 lo comparo con los 193.243,24 y obviamente es el mayor y va a ser el importe a deducir. Bueno, hacemos las sumas de columna 1 y columna 2, restamos los ajustes de la columna 1 a columna 2, podemos determinar así la ganancia neta sujeto a impuesto y aplicando la tasa llegamos al impuesto a ingresar, que es de 227.027 pesos con 3 centavos. Bien, y si yo quiero comprobar estos importes, me voy a la ganancia del impuesto, a la ganancia antes del impuesto, el impuesto a las ganancias que calculamos, que son estos 227.027, la ganancia final, una vez deducido el impuesto, y a esa ganancia final yo le aplico el 25% y llego al mismo número al cual arribé luego de la aplicación de la fórmula. Bueno, si después de esto queda alguna duda, por supuesto nos la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico y con gusto las aclaramos. Bueno, hasta luego.